Los nefilins, la revelación divina de un milagro oculto, una transformación inesperada en 4 que en el tercer año de Joacim, el clima en Mesopotamia se tornaba cada vez más oscuro. Un denso velo de maldad cubría la tierra, y cada corazón humano se había apartado de la justicia, desbordando en corrupción y violencia. En este oscuro periodo antediluviano, un hombre justo llamado Noé, descendiente de Set, se erguía como un faro de luz en medio de la tormenta. Todo el universo a su alrededor parecía en desacuerdo con sus principios. El eco de las risas burlonas de la humanidad desgastada caía en sus oídos, como llantos lejanos de advertencia. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, la voz de Yahvé resonó en su interior con la urgencia de un mensajero divino. Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, la tierra está llena de violencia. Las palabras de Dios le revelaron la próxima purificación del mundo, un diluvio que lavaría la maldad de la tierra. Noé sintió que su pecho latía con la pesada carga de esta misión. Debía construir un arca, un refugio para preservar la vida en un tiempo en que la desobediencia, simbolizada en los temidos nefilins, había tomado el control. Los nefilins, aquellos caídos que descendieron a la tierra, reflejaban acantilados de desafío a Dios, seres de alturas sobrehumanas que pisoteaban la moralidad y la ley divina. Con temor reverente, Noé los contemplaba a lo lejos, preguntándose cómo podían existir tales criaturas en un mundo que se desmoronaba bajo la opresión de su condena. Ella representaba el eco de la rebelión que inexorablemente se manifestaba en cada rincón del corazón de los hombres, aquellos que desechaban la advertencia divina, disfrutando de su propia maldad. A pesar de las burlas y los desprecios de aquellos que lo rodeaban, Noé se entregó a la monumental tarea de construir el arca. ¿Por qué edificar un arca en el desierto?, se reían. Pero su fe se transformaba en madera y clavos, y cada golpe de su martillo revivía en él la esperanza de un futuro bajo la promesa de Dios. Las palabras divinas lo guiaban a pesar del rechazo, su obediencia desdibujaba la sombra de la desesperanza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Los días se convertían en semanas, y las semanas en años. Con la llegada del día decisivo, los cielos se tornaron oscuros y el viento comenzó a aullar con la fuerza de los caos que se aproximaba. Noé, con su corazón palpitante de valor y angustia, se adentraba en el arca junto a su familia. La vida exterior se desmoronaba, la rebelión había alcanzado su clímax, y los ecos de los nefilins resonaban entre una humanidad que desafiaba todo lo que era divino. Mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, un sentimiento contradictorio envolvió a Noé, angustia y esperanza entrelazadas en la promesa de su Creador. La revelación de un milagro, oculto en la tormenta y el clamor, se encontraba a la vuelta de la esquina. Pero el destino de los nefilins y su desafío ante Dios aún quedaba sellado en los cielos. En este clímax de la historia, donde el caos y la salvación se encontraban, la historia de Noé apenas comenzaba a desarrollarse. Mientras las primeras gotas de lluvia caían como lágrimas del cielo, el arca crujía. Noé se encontraba dentro, rodeado por su familia, y aunque la atmósfera se tornaba inquietante, en su interior albergaba la certeza dada por Dios. Recordaba las palabras divinas: de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie harás entrar en el arca, Génesis 6:19. Cada día en el arca era como un eco del pasado, un intento por aferrarse a la promesa de salvación frente a la inminente destrucción. Fuera del refugio, el mundo comenzaba a cambiar. Las risas burlonas se transformaron en gritos de desesperación. Los hombres y mujeres que antes desafiaban a Noé ahora se encontraban en medio de la tormenta, sudor y lágrimas mezclados mientras miraban hacia el cielo,
como si el Todopoderoso escuchara sus súplicas. Pero el tiempo de advertencias había pasado, y su clamor era un triste canto de necedad, una revelación tardía de su falta de fe. Las aguas comenzaron a elevarse, y con cada ola que golpeaba el arca, se intensificaba la angustia de la humanidad. Mientras tanto, Noé y su familia se mantenían en oración, buscando refugio en la presencia de su Dios. En esos momentos herméticos de silencio, Noé sentía que palabras del cielo lo envolvían, impeliéndolo a ser el faro de esperanza que él tan desesperadamente necesitaba. Y yo, he aquí, establezco mi pacto contigo, Génesis 6:18, resonaba en su mente, acompañando la furia que se desataba en el exterior. A medida que los días pasaban y las lluvias no cesaban, tocó el corazón de Noé una inquietud más profunda. En ese aislamiento, la triste realidad de la humanidad se hizo más cristalina. ¿Qué pasaría con los nefilins, aquellos seres que habían visado el poder y la justicia? Su existencia representó no solo una rebelión física, sino un desafío a la propia esencia de la creación divina. De pronto, comprender el caos que habían desatado se volvió esencial para Noé. Mientras el agua cubría la tierra, la memoria de los nefilins, monstruos cuyas sombras caían pesadamente sobre el corazón de muchos, acechaba como un espectro. Dios había sepultado sus pecados bajo la furia del agua, pero ¿acaso esto significaba también que la maldad en sus corazones sería aniquilada con el diluvio? Un dilema teológico se gestaba en el alma de Noé, la justicia de Dios, que demandaba retribución, y su misericordia, que siempre ofrecía perdón. En el interior del arca, rodeado por sus seres amados, el eterno dilema divino de salvar y destruir trazaba líneas en la mente de Noé. La voz de Dios seguía siendo un bálsamo para su angustia. Él seguía confiando en el plan divino, sabiendo que aunque la carne de un nefil no podría sobrevivir, la promesa de redención aún podía resplandecer en aquellos que se volvían a él. Las noches se alargaban en un interminable ciclo de lluvia, pero en su interior, Noé entendía que había algo más grande en juego, y no será más la maldad, ni la violencia en la tierra. Génesis 6:13, resonaba en su corazón. Cuando todo finalmente se calmaría, tras este acto de juicio, la creación encontraría un nuevo camino. Mientras las aguas se llevaban todo, la promesa de un nuevo pacto comenzaba a asomarse por el horizonte. Una paloma vendría con una rama de olivo, trayendo consigo la señal de que, más allá del caos, Dios estaba en camino a establecer una nueva esperanza. En este punto culminante, el futuro de la humanidad, la clave de la redención, aún permanecía oculta en el corazón del Creador. ¿Qué revelaría Dios después del diluvio? La respuesta estaba más allá de las aguas, aguardando ser descubierta en el tiempo del nuevo comienzo. Mientras las lluvias continuaban su implacable caudal, el arca de Noé se elevaba sobre un mar de destrucción. El rugido de las olas resonaba como un lamento universal, un eco de la desesperación de la humanidad perdida. Dentro del arca, Noé, su esposa, sus hijos y nueras compartían miradas llenas de temor y al mismo tiempo de esperanza. La guía del Altísimo les ofrecía un refugio, pero la angustia del mundo exterior no podía ser ignorada. Una noche, en el silencio interrumpido solo por el crujir de la madera y el lejano tamborileo del agua, Noé sintió venir sobre él una profunda inquietud. Su corazón se llenó de preguntas, y suplicó a Dios en voz baja: Señor, ¿cuál es el destino de aquellos que han caído tan bajo? ¿El juicio es todo lo que les espera? La respuesta pareció flotar en el aire y caer como la suave brisa que apenas movía el arca. Es a través de la destrucción que nace la restauración. Entonces, Dios habló a Noé en un sueño. Vio un gran arco iris brillante cruzando el cielo, arcos de colores que prometían un nuevo pacto. Las palabras divinas resonaron en su corazón, como un violín tocado por el mismo Creador: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Mas no volveré a destruir todo ser viviente, como he hecho. Génesis 8:21. La revelación llenó a Noé de asombro. Las almas perdidas en el diluvio no serían olvidadas, ni útiles para el propósito divino del futuro. El agua siguió subiendo, pero en el corazón de Noé, la oscuridad de la incertidumbre comenzó a levantarse. Una ráfaga de consuelo entró en su ser.
Dios estaba en control, y la destrucción no era el final sino más bien el umbral de una nueva vida. Los días se transformaron en semanas, y el tiempo parecía suspenderse en ese lugar sagrado. Cada amanecer traía consigo un nuevo vistazo a lo que podían emerger de las aguas. Una tarde, mientras el viento soplaba suavemente y el agua parecía calmarse, Noé decidió enviar la primera paloma. Si hallaba un lugar seco, podría traer un mensaje de esperanza. Recordaba las instrucciones de Dios y confiaba en que sería un signo de redención. 3 días después, la paloma regresó. Noé la miró con tensión, su corazón latiendo rápido. En su pico, llevaba una hoja de olivo, un símbolo de la vida persistente en medio de la muerte. Mira, exclamó Noé, Dios ha traído el comienzo de una nueva creación. Y con esas palabras, la fe se reavivó en el corazón de todos los que estaban en el arca. Sin embargo, el paso del tiempo seguía generando preguntas. Mientras las olas finalmente comenzaban a decrecer y la tierra se asomaba tras los bordes de las aguas, la experiencia de Noé se tornaba un viaje hacia el entendimiento divino. ¿Por qué todavía existían los ecos de los nefilins en su mente? Si la creación estaba destinada a renovarse, ¿qué lugar ostentarían aquellos antecedentes de maldad? La esencia del pacto trascendería la historia. La verdadera naturaleza de la redención aún estaba oculta. Mientras el día del descenso a la tierra nueva se acercaba, nuevas preguntas comenzaban a brotar como brotes en una tierra fértil. ¿Cómo podría la humanidad, tan propensa a errar, garantizar su lealtad a Dios después del juicio? ¿Había un plan incluso en medio de la restauración? Con esta inquietud espiritual danzando en su mente, Noé miró al cielo, donde el arco iris empezaba a brillar en medio de las nubes que se disipaban. Dentro de ese espectro resplandeciente, pudo ver la respuesta: había llegado el tiempo para un nuevo comienzo, y este sería sellado por un pacto eterno. Sin embargo, lo que Noé no sabía era que, desde el horizonte de la historia, el Salvador estaba por venir. ¿Cuál sería el significado de ese pacto para la humanidad que emergía del agua? La revelación del amor divino aguardaba más allá del diluvio, abriendo la puerta a un futuro lleno de esperanza y promesa. Las aguas finalmente empezaron a retirarse, y un día, después de semanas de angustia, el arca se asentó suavemente sobre las cumbres de las montañas de Ararat. La madera crujió en un susurro, como si el mismo arca celebrara el final de su travesía hacia la nueva realidad. Noé miró a su alrededor, sintiendo en su alma un profundo anhelo. ¿Qué haré al descender de este refugio?, reflexionó, mientras la paloma había traído un atisbo de vida, pero aún había una oscuridad que lo seguía. En el silencio que seguía al cúmulo de destrucción, Noé sintió que el peso del pasado no podía ser ignorado. Presentía que no solo la creación había cambiado, sino también el corazón del hombre. Preguntas sobre el destino de las almas perdidas, así como el futuro mismo de la humanidad lo atormentaban. Mientras los primeros rayos del sol se filtraban por las rendijas del arca, él se arrodilló en reverencia. Señor, gracias por haberme salvado. Muéstrame el camino hacia la luz. Dios le respondió, esta vez con una voz clara y penetrante. Levanta la mirada, Noé. Mira a tu alrededor, lo que está por venir es aún más grande de lo que puedes imaginar. Noé sintió un cambio en el aire, un soplo del espíritu que le llenó de paz. A través de la penumbra, vio surgir las montañas, y con cada paso que daba, el terreno comenzaba a aparecer, recordando a Noé que la tierra no estaba solo marcada por el juicio, sino también por la redención. Vayamos, dijo Noé a su familia. Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Con firmeza, él guió a su esposa, hijos y nueras hacia la salida del arca. Las puertas se abrieron, y la luz del sol inundó el interior, iluminando sus rostros marcados por la fatiga y la expectativa. Cada uno tomó un profundo aliento, sintiendo cómo la ansiedad daba paso a una esperanza que renacía. Al pisar la tierra firme, Noé levantó sus ojos y vio el arco iris, ahora más brillante que nunca, como un pacto inquebrantable. De repente, la tierra misma comenzó a resonar bajo sus pies, era un eco de las promesas de Dios.
En este lugar, estableceré mi pacto, murmuró Noé. La creación entera suspira en espera de la redención. Aunque las sombras de los nefilins habían pasado, su legado de maldad aún pesaba sobre el corazón de la humanidad. Entonces, como por revelación sobrenatural, una visión deslumbrante emergió ante él. En su mente, vio los corazones de las naciones, el ciclo de la vida, el miedo y la esperanza batallando por el alma del hombre. Ten cuidado, Noé, el mal aún acecha, resonó la advertencia, pero con ello, se dio cuenta de un mensaje profundo: en la luz también hay una verdad, estoy contigo, firme en su llamado. Noé comenzó a edificar un altar para el Señor, ofreciendo sacrificios en agradecimiento por la liberación, mientras su familia se unía a él en adoración. Cada clamor y cada alabanza eran testimonio de la fidelidad de Dios. Con cada oración, la fe quedaba impregnada en la tierra renovada. Sin embargo, un pensamiento inquietante cruzó por su mente, como un rápido destello. ¿Cómo pueden las generaciones futuras recordar este pacto si su memoria se desvanece con el tiempo? Su espíritu se llenaba de angustia al considerar la fragilidad del corazón humano. El silencio que siguió fue un recordatorio del peso de su deliberación. En aquel momento, Dios rompió la quietud. Escucha, Noé, he puesto en tu corazón la necesidad de recordar. Este pacto no será solo un recuerdo, será un anhelo para las generaciones venideras. Mira hacia el futuro, uno vendrá para reconciliar a la humanidad de nuevo. La revelación llena de misterio llenó a Noé, mientras él entendía que su papel sostenía más consecuencias de lo que imaginaba. Se vio a sí mismo como el precursor de un futuro donde el amor y la restauración triunfarían sobre el juicio. ¿Y quién será este que traiga nueva vida?, clamó su alma. Pero el eco de la respuesta aún no se manifestaba, dejando en su corazón un deseo palpable de conocer la culminación del plan divino. Así, alzando su mirada hacia el cielo, Noé se preguntaba: ¿cuál es el significado profundo del pacto que se ha traído a nuestras vidas? En ese momento, la tierra debajo de sus pies tembló, las olas de un nuevo principio se estaban formando, y la promesa de Dios era más grande de lo que alguna vez imaginó, y así, en medio de la batalla entre el bien y el mal, el eco del futuro resonaba: había más de un Salvador esperando conectarse con el corazón de su pueblo. ¿Cómo se desplazaría esa historia a través de las generaciones, y cómo afectaría el destino de la humanidad por venir? La verdad de un amor eterno aguardaba ser revelada más allá del arco iris. Mientras la luz del nuevo día se derramaba sobre la tierra restaurada, Noé contemplaba el paisaje, su corazón ardía de esperanza y temor a la vez. ¿Qué me depara el futuro?, se preguntaba a sí mismo una y otra vez, mientras los ecos de la promesa divina resonaban en su mente. La voz del Señor le había hecho promesas de redención y paz, pero también de advertencia. Al acercarse a los restos desmoronados de lo que una vez había sido un mundo lleno de maldad, Noé recordó las visiones que había tenido. Aquello que había despojado a la tierra había sido solo el principio. El mal, aun si había sido severamente castigado por el diluvio, aún existía en lo profundo del corazón del hombre. ¿Cómo prevenir que la historia se repita?, murmuró, mientras sus hijos, Sem, Cam y Jafet se reunían a su alrededor. La tristeza se reflejaba en sus miradas, pero la luz del nuevo pacto también brillaba en sus corazones. Noé sintió la responsabilidad de enseñarles sobre la grandeza de Dios y la fragilidad de la humanidad. Recuerden esto, mis hijos, comenzó a decir con voz firme. No solo hemos sido salvados del juicio, sino que hemos sido designados como administradores de esta nueva creación. Debemos cuidar de ella y, sobre todo, cuidar de nuestra relación con Dios. Cada acción, cada palabra, forma parte de su plan. Mientras Noé hablaba, el viento susurraba entre los árboles recién brotados, trayendo consigo una sensación de renovación. A su alrededor, la tierra estaba empezando a florecer de nuevo, recordando la promesa de Dios a Adán y a Eva en el Edén. Sin embargo, aún sentía la sombra de lo que había sido, el eco aterrador de los nefilins desvaneciéndose en su corazón. ¿Serán suficientes nuestros sacrificios para reconciliar lo perdido?, se cuestionaba. Con un esfuerzo decidido, Noé comenzó a plantar viñas. Esta será nuestra herencia,
pensó, imaginando una vida abundante y la alegría de una nueva familia. Sin embargo, aún la angustia lo envolvía. Deseaba murmurar una oración, pero la imagen de lo que había acontecido lo mantenía alerta. Los días pasaron, y Noé continuó edificando un altar, ofreciendo sacrificios en gratitud a Dios por el pacto. Cuando vendrán las manifestaciones de tu promesa, se decía en su interior. Así, mientras intercedía por el futuro de la humanidad, Noé recibió un mensaje divino directo de lo alto. Noé, resonó la voz poderosa, ¿entenderás el significado del pacto que he hecho contigo? Las lluvias jamás volverán a ser un juicio, sino que serán una forma de vida para los que buscan refugio en mí. Recuerda, el arco iris es señal de esperanza, un recordatorio de que mi fidelidad se mantendrá siempre. Sin embargo, mira hacia el horizonte. Algo está por venir. Las palabras del Señor le llenaron de profunda paz, pero también lo abrumaron con un sentido renovado de urgencia. ¿Qué significaba aquello que estaba por venir? En el centro de su ser, sentía una conexión con las promesas de Dios que se entrelazaban con el tiempo y las generaciones. Su mente se llenaba de visiones de un futuro, de uno que vendría para abonar el camino al entendimiento y la reconciliación. Mientras se arrodillaba, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo se conectan los acontecimientos pasados con lo que tú has planeado, oh Señor?, exclamó. La respuesta pareció flotar entre las nubes, cargada de misterio. Aquellos que habían caído antes podrían estar buscando redención, y Noé se dio cuenta de que su historia, aunque singular, no era el final, sino más bien un eslabón en la cadena eterna del Espíritu Divino. El viento sopló de nuevo, trayendo con él la fragancia de la tierra húmeda y la promesa de días venturosos. Solo cree en mí, repitió Dios, como si susurrara cada palabra en su corazón. Noé lo entendió entonces, el sacrificio llevaba esperanza, y la esperanza tenía que ser compartida. Sería su familia el puente hacia un nuevo amanecer, y en ese momento de revelación, un nuevo temor se apoderó de él. El eco de su espíritu resonaba con cada revelación de lo divino y, con ello, un nuevo secreto se entrelazaba en la vasta obra de la creación, de entre las sombras del Edén que había existido y el juicio que se había desatado. Noé se dio cuenta de que lo más profundo aún estaba por revelarse. Un hilo de luz estaba empezando a dibujar la historia de la humanidad, pero en su corazón latía la pregunta, ¿qué hilos de redención se tejerían de esta nueva vida? Así, en la quietud de la creación restaurada, un nuevo temor anidó en su corazón mientras se preguntaba sobre el descendiente prometido que había de venir. ¿Qué lugar tendré yo en este plan eterno? Su espíritu clamaba por respuestas, dejando al aire el eco de su anhelo, la revelación del futuro que aún permanecía sellada en el corazón de Dios. Mientras pasaban los días en la tierra restaurada, la familia de Noé se dedicaba a cultivar la tierra y a darle vida nueva. Sem, Cam y Jafet exploraban los alrededores, llenos de curiosidad y fervor por el mundo que se desplegaba ante ellos. Sin embargo, en el corazón de Noé, el eco de la revelación divina aún reverberaba, trayendo consigo una inquietud que no podía ignorar. ¿Qué está por venir, oh Señor? Clamó Noé en oración, su voz un susurro desbordante de preocupación. Las palabras del Señor resonaban en su mente, llenándolo de asombro y temor a la vez. Su mirada se fijó en el arco iris que abarcaba el horizonte, un recordatorio tangible del pacto con Dios, pero también un símbolo de lo desconocido. Cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, pero la inquietud persistía. Mientras ofrecía sacrificios a Dios, el fuego de su altar iluminaba su rostro y danzaba en sus ojos. La gratitud se entremezclaba con la agonía de su corazón. ¿Qué deparará la tierra que legamos a nuestros hijos?, se preguntaba, viendo sus vástagos correr despreocupados por entre las viñas. Noé sabía que, aunque la tierra había sido limpiada de la maldad, los corazones de los hombres aún conservaban la habilidad para desear el mal. Las palabras que escuchó de Dios acerca de la advertencia permanecían presentes. La oscuridad, aunque contenida, podía regresar. En esta reflexión, un temor se alzó en su espíritu. ¿Quién podría salvarnos esta vez?, murmuró en voz baja,
Sintiendo que el peso de la historia recaía también sobre sus hombros, esa noche, Noé se encontraba en su altar, buscando el rostro de Dios. La luna llena iluminaba el paisaje, la brisa suave traía consigo murmullos del bosque cercano. Fue entonces cuando una presencia envolvente lo rodeó, y una voz suave, como el murmullo de las aguas, le habló de nuevo. Noé, mira hacia tus hijos, ellos son el futuro que has de cuidar. En ellos hay un legado que superará todos los juicios. El corazón de Noé se llenó de esperanza, pero también de una ansiosa anticipación. ¿Cuál es ese legado, Señor?, preguntó. A lo que la voz divina contestó, en ellos se depositará un futuro del que aún no conoces, pero que dará fruto en las generaciones. Por ahora, cuida de ellos. Enséñales el camino. Ellos llevarán el mensaje de la reconciliación. Mientras la voz se desvanecía, un sentimiento de urgencia se adueñó de él. Era un mandato sagrado. No solo debía educar a sus hijos sobre la grandeza de Dios, sino también prepararlos para el tiempo de pruebas que podría estar por venir. Su mente danzaba entre las imágenes de su familia y las advertencias de Dios. ¿Permanecerán en la fe cuando la oscuridad regrese? Decidiendo que nada quedaría al azar, Noé reunió a Sem, Cam y Jafet alrededor de la fogata esa noche. Hijos, comenzó, es tiempo de prepararnos. La historia de la humanidad no se ha cerrado, aún queda un camino por recorrer, y deberemos ser vigilantes. La nueva creación nos ha entregado un nuevo comienzo, pero también necesita de nuestra activa fe y dedicación. Los rostros de sus hijos reflejaban seriedad a medida que escuchaban las palabras de su padre. Sem, generalmente lleno de energía, ahora mostraba una atención intensa, como si el peso de su destino se posara sobre sus pequeñas espaldas. No solo somos habitantes de esta tierra, continuó Noé. Somos sus cuidadores, y a medida que progresamos, debemos recordar las lecciones del pasado. Aún existe una batalla que se ha de pelear entre la luz y la oscuridad. Hay algo en el aire, como una sombra que se alza. Cam, ansioso por saber más, preguntó, ¿y qué haremos cuando la sombra vuelva a acercarse, padre? Noé se detuvo un instante, sintiendo el palpitar de su propio corazón resonar con las palabras que había recibido. Nos uniremos, oraremos y manifestaremos nuestro compromiso con Dios. Lucharemos no solo con nuestras fuerzas, sino confiando en su poder. La noche avanzó y con ella el silencio envolvente, solo interrumpido por el crepitar del fuego. Mientras las estrellas brillaban luminosas, Noé ponderaba la profecía que flotaba en el aire. ¿Estaba por venir un tiempo de prueba? Sabía que el ciclo de bendición y juicio no había terminado, y su espíritu anhelaba respuestas, así, bajo el vasto cielo estrellado, un nuevo misterio se tejía. ¿Acaso estaba la sombra de los nefilins aún presente, buscando la oportunidad de desvanecer la luz? Noé miró hacia los cielos y susurró, ¿cuál será la próxima revelación, oh Dios, y cómo encajamos nosotros en tu plan eterno? De repente, un destello cruzó el cielo, como un rayo de esperanza, iluminando la noche por un instante. En el resplandor, Noé comprendió, su vida y la de su familia eran parte de un gran misterio divino, algo más vasto y sublime, entrelazando sus destinos con el futuro de toda la humanidad. Así, en el luminoso abrazo de la noche, mientras las preguntas lo atormentaban, un nuevo temor y esperanza emergieron en su corazón. ¿Qué legado esperas que llevemos hacia el mañana? La respuesta aún parecía distante, pero en su interior, Noé encontró un resplandor de fe. La historia estaba apenas comenzando, y Dios tenía sus planes, quizás más grandiosos de lo que habían imaginado. La mañana siguiente, el día comenzó con un resplandor inusual. Noé despertó antes del amanecer, sintiendo una inquietud creciente en su corazón. El eco de aquella voz divina aún resonaba en su mente, impulsándolo a llevar a cabo su tarea con fervor redoblado. Debo prepararlos, pensó, mientras se dirigía hacia el campo donde sus hijos ya trabajaban. Los muchachos estaban recogiendo espigas de grano, sus risas resonaban en el aire fresco. Sin embargo, la sombra de lo que había escuchado se cernía sobre Noé. Hijos,
llamó mientras se acercaba, hoy no solo cosechamos el fruto de la tierra. Hoy debemos unirnos en oración. La familia se reunió bajo el amplio cielo, la luz del sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. Noé se arrodilló y, con una voz resonante, comenzó a clamar al Creador por sabiduría y protección. Oh Señor, guarda a nuestros hijos. Dale a sus corazones la comprensión de tu verdad y el valor para enfrentarse a las sombras que se avecinan. Sem, Cam y Jafet lo siguieron, los tres uniendo sus voces en un clamor sincero. En su súplica, Noé sintió que la atmósfera cambiaba. Una brisa suave recorrió el campo, trayendo consigo el susurro de antiguas promesas. Tras la oración, él se sintió inspirado, y decidió compartir con ellos la historia de los antiguos, lo que había sucedido antes del diluvio. En el tiempo de antaño, comenzó Noé, había hombres de renombre, gigantes en la tierra. Eran conocidos como los Nefilins. Su presencia trajo gran maldad y caos al mundo, y la ira de Dios se desató sobre ellos. Pero hay un misterio en su historia que debemos desentrañar, un legado que no se limita a su caída. Los ojos de sus hijos se ampliaron, absorbidos por cada palabra. La noción de esos gigantes que habían caminado en la tierra hablaba de un poder que iba más allá de la comprensión. ¿Acaso pueden volver, padre?, preguntó Cam, su voz temblando de inquietud. No lo sé, hijo, respondió Noé con una mezcla de asombro y gravedad. Las advertencias del Señor son claras. Debo permanecer vigilante. Hay un hilo de lo sobrenatural que conecta los tiempos. Lo que ocurrió antes fue solo el principio de algo más grande. Como si el cielo respondiera a la intensidad de sus palabras, nubes comenzaron a congregarse en su horizonte. La luz brillante y calurosa del sol fue opacada, creando una atmósfera mística. Segundos después, un trueno retumbó, resonando entre las colinas. Noé sintió cómo esa energía se filtraba en su ser, intensificando su sentido de urgencia. Dios está hablando, murmuró para sí, mientras observaba el cielo implacable. Luego, en un instante, la revelación llegó a él. Debemos escribir nuestros relatos, nuestros sacrificios, y las verdades que Dios nos ha revelado. Con fervor, colocó piedras en círculo y comenzó a narrar la historia de su familia, de la creación, del pacto y de la posible sombra de los Nefilins. Una voz les decía que no estaban solos. A medida que el día avanzaba, el ambiente seguía cargado. Y cuando la lluvia finalmente comenzó a caer, era como un recordatorio del poder de Dios, purificando la tierra. Las gotas caían pesadas, empapando el suelo, una lluvia que traía esperanza, pero también advertencia. Los hijos de Noé estaban asombrados, e incluso temerosos ante la unión de la historia divina con su propia existencia. Noé levantó la vista al cielo. Oh, Señor. ¿Qué revelaciones has de traer en la tormenta? Mientras el viento soplaba y la lluvia se intensificaba, Noé escuchó en su corazón una nueva promesa. Esta vez, Noé, no solo será un legado de advertencia, sino uno de esperanza y redención. El tiempo se aproxima cuando el linaje no será solamente de lucha, sino de transformación. El aire estaba impregnado de futuro, y con ello, el misterioso plan de Dios comenzaba a desplegarse ante ellos. Mientras la lluvia se convertía en un torrente, los hombres de fe mirarían hacia adelante, presintiendo que un propósito aún más grande estaba en el horizonte. Oh Dios, ¿qué puedes estar preparando para nosotros? Sin embargo, detrás del eco de la lluvia y el trueno, una pregunta vibraba en el aire, un misterio aguardaba ser revelado en el tiempo de Dios. ¿Acaso una nueva generación se levantará para luchar contra la sombra que acecha a la humanidad? Los días continuaron pasando. El cielo oscurecido por las nubes era un recordatorio constante de la seriedad del mensaje que Noé había recibido de Dios. En su corazón, la urgencia por cumplir la orden divina le impulsaba a escudriñar las escrituras que el Señor le había revelado, esperando que cada palabra fuera una pista sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Un día, mientras sus hijos continuaban su labor diaria bajo la experiencia de una conversación tensa, Sem se acercó a su padre. Padre,
a medida que los días avanzan, siento que algo se aproxima. ¿Cuál es nuestra misión en este momento crucial? ¿Qué es lo que debemos hacer para prepararnos? Noé, con una sabiduría adquirida a través de años de procura a Dios, miró a su hijo y dijo, la preparación no es solo para el diluvio, Sem. Es un viaje hacia un linaje en el que el Creador manifestará su gloria. Cada acto de obediencia construye un puente hacia el futuro. Así como lo dijo el Señor en Génesis 6:18, pero estableceré mi pacto contigo. Este pacto no es solo nuestra salvación, sino la salvación de los que seguirán. Mientras reflexionaba sobre las palabras de su padre, Jafet se unió a la conversación. Si nuestro legado es de redención, padre, ¿cuál es el papel que desempeñarán los nefilins? ¿Acaso su sombra no sigue sobre nosotros? En sus ojos había un destello de valentía, pero también de ansiedad. No debemos temer a los que hace tiempo cayeron, debemos permanecer firmes en la fe que Dios nos ha otorgado, respondió Noé con firmeza. En la historia de la humanidad, los nefilins representan la pérdida de la gracia divina. En ese momento, un trueno resonó en la distancia, como un eco de la verdad que anunciaba, mientras la lluvia continuaba su danza sobre la tierra, la familia se volvió a reunir para orar. Noé sintió que la atmósfera era cada vez más pesada y, al cerrar los ojos, visualizó un futuro que aún no se había revelado. Señor, que tu voluntad se haga en nosotros. Guíanos a ser los portadores de la verdad en medio de tanta confusión. De repente, un susurro arrastrado por el viento llegó a su oído, Noé, prepara la arca, porque un nuevo pacto se levantará sobre la tierra. Era tal el sonido que las palabras resonaban con un poder misterioso. El corazón de Noé latía con fuerza, al mismo tiempo, sentía una profunda paz, como si la promesa de Dios estuviera siendo tejida efectivamente entre las nubes, sin previo aviso. La lluvia se detuvo y las nubes comenzaron a despejarse. Un destello de luz atravesó el cielo y, en ese instante, Noé comprendió que Dios estaba a punto de entregarles algo profundamente transformador. En este tiempo de prueba, no solo seremos preservados, sino que seremos usados como instrumentos de redención. La promesa baja de un nuevo linaje se convirtió en un eco en su corazón. Los nefilins fueron solo un esbozo de la batalla, un recordatorio de la necesidad de estar vigilantes en la fe, proclamó. El Señor desea que nuestra familia sea una linterna en la oscuridad, y si permanecemos firmes, seremos parte del cumplimiento de su promesa a la humanidad. Los hijos de Noé sintieron la carga y la esperanza en sus palabras. Al mirar hacia el horizonte, vieron que más allá de la lluvia y el trueno, algo hermoso y dinámico estaba gestándose. Entonces, en ese momento sagrado, Noé entendió que aunque las sombras querían volver, la luz del plan divino también brillaba con fuerza, pero al final de aquel día sombrío y lleno de luces temblorosas, una pregunta surgía entre ellos, una inquietante llamada a la atención: ¿estamos preparados para el enfrentamiento que se avecina, y estamos listos para ver a Dios manifestar su nuevo pacto en medio de las tinieblas? La lluvia no solo había sido agua que purificaba, sino la creación de un camino para reivindicar lo que habría de venir. El misterio divino de la transformación comenzó a desplegarse ante sus ojos, dejando entrever que la batalla que surgiría sería tanto de fe como de poder. Los días se tornaron en semanas y la atmósfera continuaba impregnada de una expectativa palpable. Noé y su familia continuaron su trabajo en la construcción del arca, cada madera que colocaban era un acto de obediencia a la voz del Eterno. Las advertencias del Señor resonaban en su interior, y el eco de su pacto se sentía en cada golpe de hacha. Una tarde mientras el sol comenzaba a ocultarse, Noé se encontró en un estado de profunda contemplación. Los rostros de sus hijos se iluminaban con la luz del ocaso, pero en sus corazones había una mezcla de inquietud y fervor. Sem, sintiendo mucho más que simplemente inquietud, habló con un tono grave: Padre, ¿qué haremos cuando el diluvio llegue? ¿Cómo nos protegeremos de lo desconocido que se manifiesta entre nosotros, los vestigios de aquellos caídos? La historia de los nefilins nos abruma. ¿Podríamos ser igual que ellos? No temas, Sem, respondió Noé con voz firme.
La oscuridad que enfrentamos nunca podrá sofocar la luz del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Como él prometió en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso debemos preservar en nuestros corazones, su gracia nos sustenta y nos guía en el camino. Entonces, un viento fuerte sopló entre las ramas de los árboles, trayendo consigo un eco distante que solo Noé pudo captar claramente, un tiempo nuevo ha de germinar, un nuevo pacto, no solo de juicio sino de esperanza por venir. La voz fue como un relámpago en su mente, dejando un reguero de luz en su corazón, los días se convirtieron en una danza entre la obediencia y la incertidumbre. Las almas de la familia se vieron sometidas a durariedades de dudas, pero siempre reafirmando la fe que habían cultivado. Mientras el cielo se oscurecía, comenzó a llover de nuevo, pero esta vez no eran solo gotas, eran señales del poder divino y la inminente prueba de fe. Una noche, cuando la lluvia caía con fuerza, Jafet se despertó sobresaltado. Temía que las sombras volvieran a atormentarlos. No puedo soportar más las visiones que atormentan mi mente. Los nefilins vienen por nosotros, me lo dicen mis sueños. La desesperación temblaba en su voz. No debemos dejar que el miedo entre en nuestro hogar, les exhortó Noé. No hemos sido elegidos para vivir en la opresión del temor, sino para declararnos vencedores en la fe. El Señor está obrando con su misericordia, y Él tiene un plan que aún no hemos visto. Mientras meditaban juntos en la oscuridad, la luz de una antorcha titiló, evidenciando que no estaban solos en su lucha. Unos sonidos extraños se oyeron a la distancia, y sus corazones latieron al unísono con la intensidad de lo desconocido. Sem preguntó con inquietud, ¿puede que nos acechen? ¿Estamos a salvo aquí? Él nos ha prometido que su pacto será con nosotros, que siempre estaremos en su protección si permanecemos firmes, contestó Noé con convicción. La sombra de los nefilín significa que debemos comprender nuestro propósito. No vinieron por nosotros, ya que su fin fue decretado, pero nosotros hemos de ser la esperanza sobre la que se sostenga el futuro. Con la lluvia remojando la tierra, Noé llevó a su familia a un tiempo de oración profunda, buscando dirección y fortaleza. En ese momento de comunión, el cielo se tornó en un manto revestido de luz, y una presencia sobrenatural se hizo evidente. Un nuevo pacto aparecerá, resonó la voz de Dios, tan clara como el trueno en el aire. De pronto, un rayo iluminó el paisaje, y en un instante Noé vio visiones gloriosas de un nuevo comienzo, más allá del diluvio. Las palabras del Señor comenzaron a entrelazarse con su ser, no solo preservaré tu linaje, sino que de él saldrá una simiente de esperanza. Así, en la penumbra de la noche antes de la tormenta, la familia de Noé entendió que el presente era solamente el preludio de un milagro divino aún no revelado. Mientras se abrazaban con fe, la promesa del Señor se erguía poderosa ante ellos. Había llegado la hora de un nuevo comienzo, el surgimiento de un plan divino que desplazaría antiguas sombras y abriría caminos a nuevas verdades. La expectativa de la revelación flotaba en el aire, y en la intimidad de su hogar, comprendieron que el viaje aún no había terminado. La tarea que les esperaba era vital, la redención no venía solamente a ellos, sino a través de ellos. En el próximo amanecer, se prepararían no solo para un diluvio físico, sino para el despertar de la vida que Dios había prometido. La pregunta seguía viva. ¿Cuál será el milagro oculto en ese nuevo pacto que cambiará el destino de la humanidad para siempre? Y cuando el tiempo llegó y la lluvia cesó, Noé y su familia se levantaron de su refugio. La tierra, ahora sumergida en la luz de un nuevo amanecer, se llenaba con el canto de nuevas aves y el murmullo de ortigas brotando entre la tierra húmeda. La esperanza renacía en el corazón de cada uno de los que sobrevivieron al juicio, mientras miraban con reverencia la grandeza que Dios había traído de vuelta a la creación. Es hora de establecer lo que hemos aprendido, dijo Noé, su voz resonando con autoridad y ternura. Con manos temblorosas pero resueltas, construyó un altar en el mismo lugar donde había caído la lluvia de destrucción. A medida que sus hijos observaban, comprendieron que este acto era más que un sacrificio, era un testimonio de la fidelidad de Dios y un compromiso renovado de vivir para honrarle.
Señor, recibe nuestras ofrendas como un símbolo de gratitud y compromiso, clamó Noé, mientras las llamas comenzaban a danzar en el altar. Por la gracia que nos has otorgado, hoy nos levantamos como administradores de esta tierra renovada. Enséñanos cómo habitarla, cómo mitigar su sufrimiento y cómo glorificarte en todo lo que hacemos. Como respuesta, un viento suave trajo el eco de un pacto eterno, resonando en sus corazones. En medio de esta renovación, Dios habló a Noé, concediéndole una visión que abarcaba más allá de su comprensión. Nunca más inundaré la tierra, aseguró el Altísimo. Este arco iris que verás en los cielos será la señal de mi pacto contigo y con toda carne que está sobre la tierra. Los ojos de Noé brillaron con lágrimas de alegría y asombro al comprender que esta promesa no solo era para él, sino para cada generación venidera. El legado de la fe que había cultivado sería un puente hacia la redención de aquellos que aún debían venir al conocimiento del amor de Dios. Ven, familia, invitó, levantando la vista hacia el cielo iluminado con los colores del arco iris. Nos han dado la oportunidad de construir no solo un hogar, sino un linaje que pronunciará la bondad de Dios en cada rincón de la tierra. El eco de su voz resonó entre su familia. Cada uno tomó la decisión de seguir el camino del Señor, sabiendo que el pasado de la humanidad no se debía repetir. La sombra de los nefilins, aunque lejana, continuaba representando un recordatorio de los peligros de apartarse del camino de Dios. Con fervor y pasión, Noé instruyó a sus hijos: debemos ser vigilantes, siempre buscando su luz y guiando a otros a ella, porque lo que hemos experimentado bondadosamente no debe ser olvidado. El día avanzaba, y mientras la luz del sol se filtraba entre las hojas, la familia de Noé se unió para trabajar en la tierra. Juntos comenzaron a sembrar granos y cultivos, simbolizando el nuevo comienzo que habían recibido. El lamento de la pérdida se transformaba en risas de esperanza, mientras el viento arrastraba sus voces a cada rincón del paraíso restaurado. Cada vez que el cielo presentaba el arco iris, era algo más que un mero fenómeno. Se convirtió en un emblema de fe y compromiso, recordando no solo el juicio pasado, sino la misericordia y el amor eterno de Dios por su creación. Las historias de aquel diluvio se cuentan entre las generaciones, no como relatos de terror, sino como evidencias de la misericordia que perdura. ¿Qué generaremos a partir de este pacto?, se preguntaba Noé a menudo, y las respuestas fluían en su corazón, impregnándolo de convicción. Sabía que debía preparar a la próxima generación. Vengan, mis hijos, es tiempo de transmitir lo que hemos aprendido. Con el tiempo, los relatos de fe y provisión se manifestaron en su propia familia. De Sem, Cam y Jafet, surgirían nuevos linajes, pero el legado que ofrecían sería forjado en la obediencia a Dios y la misión de proclamar su bondad. Y así, Noé vio desde lejos la obra de su vida, sabiendo que el futuro sería luminoso bajo el alero del pacto de Dios. Con cada nuevo día, su corazón se llenaba de anhelo, esperando no solo la prosperidad de su semilla en la tierra, sino también la llegada de aquel que traería la redención definitiva. Finalmente, al mirar hacia el horizonte donde se unían el cielo y la tierra, Noé susurró: Señor, gracias por el milagro oculto, por la promesa de redención que está por venir. Mientras las primeras luces del día brillaban sobre el mundo renovado, el ciclo de la historia de la humanidad comenzaba nuevamente, con un nuevo enfoque en el amor de Dios. Cada acción, cada oración y cada palabra tendrían el potencial de mantener el legado de fieles para aquellos que vendrían después, un testimonio viviente del pacto que nunca se borraría de la memoria. Así, queridos amigos, esta es la historia de Noé y el pacto. Un recordatorio de que en la vida siempre hay esperanza, y las promesas de Dios son eternas y veraces. Y ahora, antes de profundizar en su propia jornada de fe, te insto a que suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias transformadoras de las Escrituras. Da like a este poderoso relato bíblico ahora para alimentar el algoritmo y esparcir la palabra de Dios. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y reflexiones sobre la fidelidad de Dios. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta verdad bíblica. Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la palabra de Dios. Recuerda, cada acción que tomes tendrá un impacto,
y la verdad debe fluir, compartiéndose sobre esta tierra. No esperes ni un segundo más para compartir.